Bien, bueno, buenas tardes, ¿no? Espero que estén bien, ¿no? No los veo ya hace el sábado anterior, pero bueno, no hay ningún problema. Van a tener la clase grabada para que ustedes la puedan continuar eh, realizando el curso, ¿sí? Bien, bueno, vamos a continuar, ¿sí? Con los temas, ¿no? Ya nos quedan poquitos días, ¿sí? Para finalizar. Ya nos están quedando, a ver, tenemos este sábado 25, el sábado que viene, primero de, ya no, el sábado 4, ¿sí? Y ya nos queda el 11, son las últimas, digamos, 3 clases que vamos a tener, y luego ya vamos a estar hablando 17, 18, más que todo, el final, ¿sí? Y el 25, que sería el recuperatorio, ¿sí? Vuelvo a reiterar lo que lo dije la vez pasada, nuestro final, ¿no? Va a ser la entrega de todos los temas que ustedes vienen realizando en esa integración que realizan. Justamente hoy es el cierre de módulo, ¿sí? Entonces, ustedes, ¿qué tendrían que hacer para la entrega del próximo fin de semana, ¿no? Integrar estos temas que estuvimos viendo últimamente, y justamente hoy les voy a dejar un práctico de aplicación, más que todo, sería dentro del ámbito de ustedes, ¿no? Vamos a trabajar entrevistas, aunque nosotros ya vimos en un momento, vamos a profundizar, y más que todo lo que yo quiero es que apliquen, ¿no? Llegados el momento que ustedes tengan que estar de las dos partes, ¿no? Desde el momento de seleccionar personal, o ustedes, ¿no? Siendo entrevistados, ¿sí? Bueno, luego les comento en qué va a consistir el práctico, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar, ¿sí? Yo les voy, comparto pantalla, así vamos viendo los temas y se los voy desarrollando, se los voy explicando, ¿sí? Bueno, vamos a ver que podamos compartir, ¿sí? Bueno, a ver, este es uno de los momentos muy importantes, ¿no? Eh, Tanto para la persona que está buscando trabajo, ¿sí? Una salida laboral, o para nosotros, ¿no? Que ya estemos de la otra parte, donde vamos a tener que seleccionar personal para la institución, la organización, la empresa, ¿sí? A donde nosotros trabajemos, ¿sí? Vamos a definirla, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros definir, mencionar a ese momento importante, ¿no? Vamos a decir que es una situación psicológica, ¿sí? Acá, ¿por qué lo vamos a decir psicológica? Porque nosotros vamos a poner todo de nuestra parte, ¿sí? Y además va a haber una interacción, podemos decir, ¿no? Que es dinámica, ¿sí? Donde nosotros, si nos toca estar desde la otra parte de entrevistador, ¿sí? Donde vamos a tratar que esa entrevista sea dinámica, amena, ¿sí? Pero bueno, va a depender muchas veces de la organización, ¿no? A donde nosotros estemos trabajando, y el puesto, ¿no? Que se esté solicitando, ¿sí? Allí dentro de un rato vamos a ver los diferentes tipos de entrevistas, ¿no? Que se dan, ¿no? Que muchas veces ponen en juego estados de ánimo, ¿no? Personalidad, ¿no? Que debemos tener presente al momento, ¿no? De contratar personal, ¿sí? Estas entrevistas siempre van a ser, y vamos a utilizar el lenguaje, ¿sí? Que tiene que ser un lenguaje correcto, ¿sí? Eh, Donde debe haber una muy buena comunicación, ¿sí? Aquí vamos a tener presente, como les dije, dos personas, ¿sí? El entrevistador, que en este caso podrían ser ustedes, ¿no? Como asistentes en recursos humanos, y van a tener la otra parte, que es la persona que está eh, necesitando o que quiere formar parte de nuestra institución, ¿sí? Aquí vamos a tener una serie de intercambios,
¿no? De ideas, de información, de opiniones, ¿no? De formas de pensar muchas veces, ¿sí? Allí es el momento de conocer quién es esa persona que va a formar parte de la organización. También vamos a tener presente sus sentimientos, ¿sí? Porque puede haber pruebas donde tengamos que solicitar, ¿no? Que ellos expresen alguna opinión, tal vez algún sentimiento, ¿sí? A través de las diferentes pruebas, ¿sí? O juegos, muchas veces podemos decir, pero que son una especie de dinámicas, ¿no? Para hacer un poco más atractivo este momento, ¿sí? Aquí nosotros vamos a llegar a ese momento de la entrevista donde nosotros ya hayamos recogido diferente información y vamos a conocer esa parte, ¿no? Que tal vez necesitaremos unas especies de tácticas, estrategias, ¿no? Para conocer la personalidad, ¿no? Que tiene esta persona, ¿sí? Este recurso humano, ¿sí? Que en ese momento es candidato, ¿no? A esta búsqueda, ¿no? Que estamos realizando nosotros y que nos han encomendado cubrirla, ¿sí? Entonces acá vamos a tener estas dos partes, ¿sí? Que, como les dije hace un ratito, va a estar presente el entrevistador, ¿sí? Que aquí es el momento importante de reunir todo tipo de información, ¿sí? De tanto de la persona, ¿no? Que va a cubrir el puesto y también, ¿no? Dar a conocer después cuál va a ser la función que nosotros necesitamos cubrir, ¿sí? Y en la otra parte va a estar nuestro candidato, ¿sí? Que es la persona que está solicitando, ¿no? Esta fuente laboral, ¿sí? Entonces, allí es un momento para ambas partes, un momento muy importante, ¿sí? Nosotros vamos a conocer, ya analizamos, en algún momento charlamos, ¿no? Y vimos los tipos de entrevistas que hay, ¿sí? Nosotros vamos a ver 3 tipos de entrevistas. Vamos a conocer según el número de personas, ¿sí? Puede ser un entrevistador, un solo entrevistado o un grupo. Ya lo vamos a ir viendo uno por uno, ¿sí? También vamos a conocer el grado de estructuración que tenga, ¿sí? Tal vez yo ya como asistente tenga fijado, tenga una especie de un guión que debo seguir, ¿sí? Y no puedo salirme, ¿no? Debo cumplir cada paso donde está todo muy estructurado, ¿sí? Es más bien una entrevista un poco fría, podría llegar a decir, ¿no? Eh, yo creo, ¿no? Que es conveniente tener una entrevista que tampoco no sea una entrevista así sin estructuración, pero tampoco el extremo. Vamos a conocer también otro tipo, ¿no? De entrevista que vamos a considerar el momento en el que se realiza, ¿sí? Y la entrevista y la estrategia que se va a utilizar en esa entrevista, en esa realización, ¿sí? Va a haber una serie de estrategias que yo puedo utilizar, ¿sí? Por supuesto, como entrevistador, ¿sí? Bien, vamos a analizar una a una, ¿sí? Cada una de las características, qué quiere decir, ¿sí? Para tener presente nosotros, vamos a realizar un trabajo práctico muy relacionado a este tipo, ¿no? Va a ser más que todo de aplicación de ustedes, ¿sí? Vamos a conocer, ¿sí? Según el número de personas que están implicadas en esta entrevista. Vamos a tener, puede ser entrevistas individuales, ¿sí? Donde solo se está presente el entrevistador y una sola persona, ¿sí? En este caso, podemos llegar a decir que cuando ya la persona ya está seleccionada, luego de ese grupo, ¿no? de personas, realizamos
una entrevista individual para poder conocer, ¿no? Y analizar más profundamente a esa persona, ¿sí? Eh, o también puede depender, ¿no? Capaz que es un solo puesto el que se está necesitando cubrir y no hace falta la presencia de tantas personas, ¿sí? También podemos tener otro tipo, ¿no? Donde están presentes varios entrevistadores, ¿sí? Aquí puede estar presente tal vez desde el gerente, ¿sí? Puede estar un licenciado en recursos humanos, nosotros como auxiliares, ¿sí? Tal vez esté un psicólogo organizacional, ¿sí? O un psicólogo, ¿sí? Pero normalmente pueden llegar a estar presentes un asistente y un licenciado, ¿no? En recursos humanos. Y van a estar también varios entrevistados, ¿sí? Que podemos realizar esta entrevista de manera toda grupal en un principio, ¿sí? Y luego pueden ir repartiéndose, ¿no? Entre los varios entrevistadores para hacerlo de manera más rápida, ¿sí? Puede ser. También podemos hablar, ¿no? De una entrevista en grupo, ¿sí? Donde acá normalmente usamos las mesas redondas, ¿sí? Donde está presente un entrevistador y es el quien va haciendo preguntas uno a uno, ¿sí? Puede ser, ¿sí? Que es una buena, ¿no? Dinámica de grupo, podemos decir, porque entre los diferentes entrevistados, ¿no? Pueden encontrar, ¿no? Una relación tal vez de amistad, ¿sí? En ese momento, ¿sí? Puede darse, ¿no? Capaz, muchas veces estas entrevistas en grupo son utilizadas cuando se quiere hacer algunas estrategias, ¿sí? Yo les mencionaba hace un ratito que se hace algunas pruebas, ¿no? Para analizar cómo actuaría esta persona llegada a alguna situación, ¿sí? Pueden ser juegos, ¿sí? También, pero no son juegos solamente que nos van a permitir, ¿no? Conocer cómo actuaría una persona llegada a una situación, tal vez un siniestro, ¿sí? O poder conocer su agilidad mental muchas veces, ¿sí? Puede darse este tipo de entrevistas. También podemos tener presente un entrevistador, ¿sí? Y un solo entrevistado, ¿no? Puede darse, ¿sí? Y también pueden estar presentes varios entrevistadores, ¿sí? Y varios entrevistados, ¿sí? Aquí nosotros vamos a analizar y vamos a ver, ¿sí? El grado de estructuración que puede tener una entrevista, ¿sí? Vamos a hablar de tres tipos, ¿sí? Unas entrevistas que le decimos no estructuradas, son más bien flexibles, ¿sí? Donde acá no hay una especie, un orden, podemos decir, ¿sí? Y tal vez es más amistosa, ¿sí? Donde hay un contacto directo, ¿sí? Entre el entrevistador y el entrevistado, ¿sí? Es una entrevista amena, podemos decir, ¿sí? Y está en su oposición, ¿sí? Una entrevista estructurada, ¿sí? Acá donde tal vez ustedes, ¿no? Ya elaboraron una serie de preguntas y tienen un orden, ¿sí? Entonces ustedes van a ir respondiendo, van a ir analizando, ¿no? Y haciendo estas preguntas siguiendo ese orden que ustedes ya lo marcaron, ¿sí? Sería una especie de seguir una especie de guión, ¿sí? Puede darse, ¿no? Yo creo que esta sería una entrevista muy organizada, ¿sí? Que podemos tal vez, al ser nuestra primera entrevista, hacer una estructurada
y luego con el tiempo, ¿no? Y el puesto, muchas veces, como les decía hace un rato, ir cambiando, ¿no? Luego hacer una entrevista que no sea tan estructurada, pero, ¿no? Normalmente lo aconsejable, nosotros siempre tenemos ese aspecto, dar ese consejito, ¿no? Es este tipo de entrevista, ¿no? Que le vamos a mencionar semiestructurada, ¿sí? Acá donde el entrevistador va a combinar, ¿sí? Va a haber una serie de información siguiendo ese guión y si no, va a ir eh, profundizando, podemos decir, cada una de esas preguntas que pueden llegar a salir luego de ese guión, ¿sí? Entonces, esa yo creo que es una de las entrevistas que considero que pueden ustedes utilizarlas, ¿sí? Pero bueno, yo como digo, nosotros cuando recién empezamos a trabajar, ¿no? Y tenemos muy nuevos nuestros conocimientos, siempre comenzamos a realizar lo visto, ¿sí? Lo analizado durante el cursado. Y luego, ya cuando uno ya tiene una especie de experiencia, ¿no? Ya haya pasado un tiempo, entonces podemos ir tratando de cambiar, ¿no? De acuerdo a eso, muchas veces vamos teniendo más confianza en nosotros mismos, ¿sí? Vamos perdiendo, vamos a decir, el miedo. ¿Por qué no? Porque desde que uno empieza estudia y comienza a trabajar, siempre surgen estos temores, ¿no? A lo nuevo, como todo, en toda profesión nos va a suceder. Acá, capaz también que en la vida, ¿sí? Entre una situación que yo desconozca, me voy a sentir un poquito nervioso, ¿por qué no? Siempre se da, ¿sí? Vamos a conocer, ¿sí? Otro momento que vamos a tener, ¿no? Durante esa entrevista. Aquí nosotros vamos a encontrar y vamos a distinguir, ¿sí? Donde vamos a decir, vamos a recabar, ¿no? Todo tipo de información, ¿sí? Que va a ser útil, ¿sí? Para poder realizar esa entrevista, ¿sí? Aquí vamos a analizar el momento, ¿no? Donde es, primero, digamos, vamos a decir, en esas etapas que uno va pasando, que tienen esta especie de guión, ¿sí? Vamos a tener la entrevista de información o recepción, ¿sí? Que sería, acá va a ser colectiva, yo tengo todo el grupo, ¿no? De convocados y que yo consideré, de acuerdo a los currículums que ellos presentaron, era el grupo que yo consideraba y considero, ¿no? Que es el más apropiado para cubrir ese puesto. Un número aproximado, ¿no? Que podemos llegar a tener es 15, ¿sí? Muchas veces podemos hacerlos con más personas, ¿sí? Pero, o menos. ¿Sí? Un número, vamos a decir un término medio, serían las 15 personas, ¿sí? Aquí vamos a considerar, ¿sí? Muchas veces que podemos armar grupos, de acuerdo si estas personas tienen otros trabajos, ¿sí? Y quieren, ¿no? Trabajar con nosotros, realizar esta entrevista en un horario que no sea laborable para ellos, ¿sí? Es como darle una posibilidad, ¿no? A esta persona que yo consideré, ¿sí? Que necesito y que va a ser útil para mi organización, ¿sí? Aquí, bueno, primer paso, ¿no? Que yo voy a realizar, ya cumpliendo mi rol, sería presentar, ¿no? La empresa a los candidatos, los vamos a considerar todavía, ¿sí? Y aquí yo
ya tuve toda esa información que recabé, ¿no?, de los currículum. Y segundo paso es entregarles una hoja, ¿no?, que nosotros decimos una hoja de solicitud, donde allí ellos les vamos a solicitar que la completen, ¿sí?, que van a hacer sus datos personales, ¿sí?, nuevamente como para tener otra información, ¿sí? Luego, lo que yo voy a considerar es hacer esa presentación, ¿sí?, de la empresa y el puesto que necesita cubrir, ¿sí? Y es un momento muy importante, ¿no? Porque es allí, si estamos de la otra parte donde nosotros estamos realizando la entrevista, es defender, ¿sí?, el lugar y la empresa, la organización donde yo estoy trabajando, ¿sí? Aquí pueden surgir preguntas, ¿sí?, de nuestros candidatos, ¿sí? Y bueno, podemos acá ir considerando, ¿no?, que cada candidato o entrevistado, ¿no?, nos proporcione, ¿no?, sus datos personales, su experiencia laboral, ¿sí?, o profesional, ¿sí? Y podemos hacer una pregunta: ¿por qué lo llevó a esta persona a acudir, ¿sí?, o a querer cubrir este puesto, ¿no?, que nosotros estamos necesitando, ¿sí? Luego vamos a esperar, ¿sí?, un momento donde tal vez el entrevistado quiera hacerme una serie de preguntas, ¿sí? Entonces, tal vez yo ya tenga, ¿no?, una idea formada de todo este grupo, ¿sí?, en general, y luego, ¿no?, ya tengo que decidir, ¿no?, cuál va a ser el candidato que esté más apropiado, ¿no?, que considero si estoy yo sola para elegir, ¿sí? En este momento, ¿sí?, van a empezar a surgir una serie de inquietudes, seguro, a nuestros candidatos, ¿sí? Y nosotros vamos a considerar y vamos a mencionar, ¿sí?, que aparecen motivaciones, ¿sí?, que lo vamos a hablar desde dos aspectos, ¿sí? Uno que es intrínseco, ¿sí?, y otro extrínseco. Yo acá les doy una serie de ejemplos, ¿no? A ver, vamos a bajar un poquito, ¿sí? Acá vamos a considerar estas informaciones o preguntas, ¿sí? A ver, veamos algunas. A ver, ahí está. ¿Qué tareas se realizarían en el puesto? Pueden llegar a surgir, ¿no? ¿En qué departamento se integrará la persona seleccionada? ¿Qué formación se recibirá? ¿Con quién se trabajaría? ¿Qué promoción habría? ¿Se provee algún plan de carrera? ¿Se impartiría información al seleccionado? ¿Dónde se trabajaría? ¿Cuál sería el horario? Eh, ¿Con qué tipo de contrato? Sí, a ver, vamos a bajar un poquito. Ahí está. ¿Con qué tipo de contrato? ¿Qué sueldo está previsto hoy? Pregunta importantísima, ¿no? Muchas personas, ese puede ser eh, el momento en que el entrevistado decida, ¿no?, si permanece, ¿no?, digamos, en este grupo, ¿sí? A mí me tocó una vez participar, quise, ¿no?, participar en una entrevista, ¿sí?, laboral, donde éramos convocados, como les dije, un grupo bastante numerosos. Todos teníamos muchas expectativas, donde no nos mencionaban en un principio, solo nos decían el lugar, a dónde era el lugar a donde nosotros teníamos que
presentarnos y la organización a dónde se trabajaría. ¿Sí? Primero, todos teníamos una serie de, podemos decir, ¿sí? Inquietud. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Sí? Entonces pasamos todo el grupo, ¿sí? Y llegó ese momento donde nos dieron estas hojitas, ¿no? Para que nosotros completáramos, que es la hojita de solicitud, ¿sí? Y luego llegó una psicóloga organizacional, ¿sí? Y nos mencionó eh, dónde iba a ser el lugar y qué función estaban buscando. En ese momento, ¿sí? Era para cubrir un puesto, digamos, podemos decir, preceptora, ¿sí? En un colegio que en ese momento era solo de mujeres, ¿sí? Y entonces allí varios varones, ¿no? Que había, empezaron a levantarse e irse, ¿no? Ellos pidieron permiso y se retiraron. Ellos consideraron que no podrían, ¿no? Cubrir ese puesto, tal vez, ¿no? Por su sexo, ¿sí? Por ser varones y trabajar en un colegio de mujeres. Y quedó ese grupo tan numeroso que éramos, quedó un grupo reducido. Y bueno, y allí llegó el momento donde cada uno empezó, ¿no? A contar su experiencia, sus datos personales, lo que nosotros ya estuvimos trabajando, y luego viene, que ya vamos a ver enseguida, ¿sí? Analicemos algo más. Ah, también, algo que me olvidaba, también nos mencionaron el sueldo, ¿sí? El horario en el que nosotros íbamos a trabajar, ¿sí? Bueno, otra de las preguntas que podrían llegar a surgir es qué beneficios extrasalariales se presentan o se van a ofrecer, ¿sí? Son muy amplias, ¿no? Las preguntas, ¿sí? Bien, nosotros acá vamos a tener presente, ¿sí? Que nosotros como entrevistadores tenemos un objetivo, ¿sí? Entonces acá nosotros vamos a considerar eh, ese tipo de preguntas, ¿no? Que nosotros realizamos pueden ser definitivas, ¿no? Allí puede llegar a presentarse o que nosotros lleguemos a tomar una decisión final, ¿sí? Esta era la persona que yo estoy necesitando, ¿sí? Luego, ¿no? Ya pasamos a otra etapa, donde es la entrevista de contratación, ¿sí? Nosotros ya seleccionamos, vimos, ¿no? De ese grupo numeroso, va a depender los puestos, ¿no? Que se necesiten cubrir, ¿sí? Y llega este momento muy importante, ¿sí? Donde nosotros ya lo vimos, ¿no? Que era el momento de inducción, ¿sí? Aquí nosotros ya realizamos todas las otras fases, ¿no? Desde el reclutamiento, ¿no? Ya tenemos, ya pasamos las diferentes pruebas, ¿sí? Podemos realizar estas actividades que yo les mencionaba recién, que son especies de juego, pero que a mí me permiten conocer, ¿no? La personalidad del candidato, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ir, digamos, ya tengo mi personal, yo ya encontré cuál es la persona que va a formar parte, ¿sí? Vamos a considerar, ¿sí? Una serie de estrategias, ¿no? Que ustedes podrían llegar a utilizarlas, ¿sí? Vamos a tener 4 grandes grupos, ¿sí? Y las vamos a denominar de esta manera. Pueden ser situacionales, ¿sí? Pueden ser de tensión, pueden ser amistosas o la clásica, ¿sí? La que siempre se realiza, ¿sí? A ver, cada una de ellas tiene, ¿no? Su distinción, ¿sí?
por la forma, ¿sí? En que uno la va a realizar, ¿sí? Analicemos, ¿no? La entrevista situacional, donde yo acá voy a considerar, ¿sí? Diferentes situaciones, ¿no? Y le voy a solicitar, ¿no? a mi candidato que él trate de solucionar, ¿sí? O le puedo dar un problema, ¿sí? Y yo solicitarle a él que él me explique cómo podría hacer, ¿no? Para resolver esa, ese problema o esa situación, ¿no? Que se presente, ¿sí? Aquí a mí me va a permitir, como les dije, conocer cuál es la personalidad, ¿sí? Y tal vez la rapidez mental que tiene, ¿sí? A ver, unas de estas, ¿no? Situaciones que se dan y que son muy conocidas es eh, mencionar una situación, supónganse, decimos que estamos en un barco, ¿sí? Y justamente este barco va por una zona donde se desata una tormenta, ¿no? Y nosotros tenemos que ver cómo nos podemos salvar, ¿sí? Allí podemos decir, miren, en este barco nadie nos dijo en qué lugar están los salvavidas, nada. Entonces, ¿cómo podría hacer esta persona para resolver esa situación? ¿Sí? Allí nosotros estamos atentos a esas explicaciones, ¿no? Que nos van a brindar. Una entrevista, ¿no? Que no es muy, yo considero muy aconsejable realizar, son estas entrevistas de tensión, ¿sí? Donde yo aquí es como que voy a poner a mi candidato en una situación de nervios, ¿sí? Donde yo voy a poder analizar la conducta, ¿sí? De mi candidato, ¿sí? Y aquí pueden presentarse diferentes emociones, ¿sí? Y que la persona sepa controlarse, ¿sí? Pero, bueno, dependerá, ¿no? Del lugar a donde se esté por luego cumplir, ¿sí? Funciones. Vamos a tener una entrevista de silencio, ¿sí? Que aquí consiste, ¿no? En que el entrevistador, ¿no? Realiza una pregunta abierta, ¿sí? Donde supóngase, yo ahí les pongo como ejemplo, ¿le importaría contarme su trayectoria hasta el momento? ¿Sí? Donde nosotros acá damos una idea y dejamos, ¿no? Que el entrevistado cuente, ¿no? Todas sus experiencias, ¿no? Su trayectoria. Y acá nosotros podemos darle un tiempo, ¿sí? Podemos darle eh, 3 minutos, ¿sí? Donde nosotros acá podemos en algún aspecto escuchar, ¿no? Ese comentario y frenar, ¿no? Y poder hacer otra pregunta que a mí me permita, ¿no? Seguir conociendo, ¿no? a, a este candidato, ¿sí? Vamos a tener, ¿no? Entrevistas agresivas, ¿sí? Bueno, acá el entrevistador vamos a decir que crea un clima así un poquito hostil, ¿sí? Donde es como decir, a ver, eh, supónganse, ¿no? Llegamos y esta persona tal vez nos saluda, pero no muy amablemente, ¿sí? No nos ofrece la mano, ¿no? Para saludarnos, no nos mira a los ojos, ¿sí? Entonces, allí es un momento que desde el primer, no, desde ese momento puede podemos llegar a sentir nosotros, no tendría que haber venido, ¿sí? Pero son maneras, ¿no? De ver y analizar cómo, ¿no? La persona
reacciona, ¿sí? Y aquí yo les doy unos ejemplos, ahí podemos hacer preguntas que sean directas y en algunos casos, ¿sí? Hasta podemos hacer preguntas que sean indiscretas, ¿sí? Se pueden dar, ¿no? Bueno, ahí yo les pongo como ejemplo, puede ser usted está soltero, está soltera, se piensa casar pronto, ¿tendrá hijos rápidamente? ¿No? Es conocer un poco más, ¿no? Pero que a nosotros tal vez no nos gusta que nos hagan ese tipo de preguntas. Miren en este caso, ¿se lleva bien con sus padres? Esas son preguntas de nuestra intimidad, ¿sí? Pero bueno, ¿no? Se pueden llegar a realizar, ¿sí? Aquí nosotros en los candidatos podemos notar, ¿no? Una actitud tal vez tensa, ¿sí? Y reacios a contestarlas, ¿sí? Pero bueno, ¿no? Eso ya dependerá. Vamos a tener, ¿no? También otro tipo de entrevista que le decimos entrevistas de preguntas sin respuesta, ¿sí? Nosotros acá, como entrevistador, pregunta, ¿no? Y hace una respuesta y lo deja que vaya contestando y lo interrumpe. Y le vuelve a hacer otra pregunta, ¿sí? Es una manera, ¿no? También que podemos llegar a utilizar, ¿sí? A ver, tenemos otro tipo de entrevista, ¿no? Que le vamos a mencionar entrevista de examen, ¿sí? Donde yo aquí puedo hacer, ¿no? A los candidatos diferentes preguntas sobre algún tema, ¿no? Supónganse eso, ahí les pongo como ejemplo, les coloqué, ¿cuál es la capital de Nigeria? Tal vez conocer qué cultura, ¿no? Tiene nuestro candidato, si solo conoce sobre el ambiente, ¿no? Que nosotros estamos buscando, o tal vez tiene, ¿no? Digamos, curiosidad, ¿no? Por otros temas, ¿sí? Las preguntas no tienen ninguna relevancia, ¿no? Al momento de cubrir este puesto, o es el puesto que nosotros estamos necesitando, pero nosotros podemos hacer uso, ¿sí? Aquí vamos a tener una entrevista amistosa, ¿sí? Donde podemos, ¿no? Decir que nosotros como entrevistadores eh, podemos considerarnos, ¿no? Como un amigo, ¿sí? Para el entrevistado, ¿sí? Podemos ser, por supuesto, muy amables, ¿sí? Yo considero que así debe ser, ¿no? Porque supónganse que esa persona sea la seleccionada, yo debo tener, ¿no? Respeto, ¿sí? Hacia esa otra persona, ¿sí? Aquí, bueno, van a desaparecer esas barreras, ¿no? Tan tensas que podrían llegar a presentarse, ¿sí? Y el entrevistado es como que se va a sentir más cómodo, ¿no? Eh, y tal vez aceptado, ¿sí? Bien, y llegamos a la entrevista clásica, ¿no? Donde aquí, bueno, se van a ir realizando diferentes preguntas, ¿sí? Y acá, nuevamente, ¿no? El entrevistador tiene que ser una persona que es agradable, ¿no? Allí yo destaco, ¿no? Debemos, ¿sí? Si nos toca a nosotros realizar las entrevistas, debemos ser agradables, ¿sí? Respetuosos, ¿sí? Y educados, ¿sí? Yo creo que es la mejor manera de mostrarnos, ¿no? Como realmente somos, ¿no? Que somos agradables, ¿sí? Bien, a ver. Y nosotros acá, supónganse, ¿no? Llegamos a este otro momento donde como ya siendo, ¿no? Y armando, ¿no?
nuestra entrevista. Supónganse que nosotros ya formamos parte de la organización y tenemos como actividad, ¿no? Hacer una entrevista, ¿sí? Estamos necesitando cubrir un puesto, ¿sí? Y nosotros debemos buscar al personal. Por supuesto que nosotros vamos a tener que armar, ¿no? Tomarnos un tiempo y poder armar esa entrevista, ¿sí? Que sea bien completa, ¿sí? Recuerden que nosotros acá estamos por seleccionar personal, ¿sí? Que va a formar parte de nuestra empresa, ¿sí? Nosotros acá voy a analizar, ¿no? Esos currículums que fueron presentados, ¿sí? Que tal vez yo ya los tengo en las bases de datos, ¿sí? O aquellos que ya los dejaron, ¿sí? En portería, podemos decir, de nuestra empresa u organización, ¿sí? Bien. Luego, nosotros aquí vamos a hacer una diferencia. Desde el momento que yo voy a ser el entrevistado, ¿no? Debo hacer un análisis, ¿sí? Que decimos un autoanálisis. Vamos a reflexionar sobre nosotros mismos, ¿sí? Sobre cada uno de los aspectos de nuestra trayectoria, de nuestra vida, podemos decir, profesional, ¿sí? Para ir teniendo ya un orden al momento que nos enfrentemos, ¿no? A esta entrevista. Sería una especie de repaso, ¿sí? De ensayar nosotros antes de presentarnos a la entrevista, ¿sí? También nosotros acá nos va a permitir, ¿no? Eh, reflexionar, podemos decir, sobre, yo ahí les coloco sobre nuestras habilidades, nuestros deseos, ¿no? De, de querer tal vez progresar, de querer trabajar, ¿sí? Va a depender, ¿no? Del momento. Sí, también van a salir reflejados nuestros miedos, nuestras incertidumbres, nuestras dificultades, ¿sí? Y bueno, nosotros acá debemos ir a esa entrevista tal vez los más calmos posibles, ¿sí? Entonces, es como que no nos tomen de imprevisto ante una situación, ¿sí? Nos también, ¿no? Podemos nosotros mencionar ejemplos, ¿no? Tal vez en alguna organización anterior que hayamos trabajado, dar, ¿no? Nuestro ejemplo, que eso le va a permitir al entrevistador, ¿no? Tener más visión, ¿no? De aquella persona que se presenta, ¿sí? A ver, ¿qué más les puedo mencionar de aquí? Bueno, yo acá ya pasé, ¿sí? Ya hice mi análisis. Ahora estoy por realizar la entrevista, ¿no? Siempre vamos a decir que cuando uno se presenta a una entrevista, vamos a tener presente, ¿no? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Sí? Aquí yo les menciono que vamos a tener la comunicación no verbal, que sería cómo nosotros nos presentamos, ¿sí? Acá debemos ir vestidos de manera formal, ¿sí? Y algo muy importante, ser puntual, ¿sí? Tal vez si nosotros podemos llegar minutos antes, ¿sí? Es mucho mejor. Eso desde ya eh, nos empiezan a analizar, podemos decir, cómo somos nosotros, ¿no? Si somos ordenados, ¿sí? Luego, ¿no? También podemos nosotros realizar eh, algunos errores, ¿sí?
que no los debemos cometer. Supónganse, ¿no? Yo ahí les menciono algunos, como intentar tutear, ¿no?, al entrevistador. No, no lo tenemos que hacer, ¿no? Porque no está bien, ¿sí? Allí yo les doy como consejo que ustedes deben ser ustedes mismos, ¿sí? Actuar con naturalidad, ¿sí? Pero siempre tener presente que nos están evaluando a nosotros, ¿sí? A ver, ¿qué más les doy como consejos? Pueden ser sinceros, sin necesidad, ¿no?, de hacer infidencias, ¿sí? Y eh, siempre manejarnos nosotros con la verdad, ¿sí? Cualquier experiencia que hayamos tenido nosotros, siempre mencionar si es dentro de las posibles fechas, ¿sí? Que nos van a ir preguntando fechas, direcciones, ¿sí? A ver qué otro consejo les pongo acá, que deben valorarse ustedes, ¿no? Y deben confiar en sí mismos, ¿sí? Además, a ver, nosotros aquí, ya desde el otro aspecto, ¿no?, desde entrevistador, debemos saber escuchar, ¿sí?, a las personas, ¿no?, que se presentan. Hasta que va a llegar el momento de tener que decidir, ¿no? Lo vamos a separar. Eso. ¿Cuál va a ser la persona que es acorde, ¿no?, que yo estoy necesitando para que cubra el lugar, ¿sí? Podemos decir. Acá un consejo, ¿no?, también es evitar criticar, ¿sí?, a otras personas, tal vez muchas veces a otras compañías, ¿no?, a otras organizaciones, ¿sí? No, dejar tal vez esa mala experiencia fue con nosotros y a otras personas no les pasó, ¿sí? Entonces, más vale mantenernos en esa actitud, vamos a decir, contemplativa, ¿sí? Porque así nos pueden catalogar, ¿no?, que somos conflictivos, personas conflictivas. Entonces, no es lo que nosotros estamos buscando, entonces no lo realicemos, ¿sí? A ver, ¿qué otro consejo les doy? Y bueno, ustedes siempre tienen que manifestar, ¿no?, ganas, entusiasmo, ¿no?, de querer trabajar, ¿sí? Y bueno, si les toca estar desde la otra parte, ¿no? Y si les toca estar como entrevistador, escuchar, ¿no? Saber escuchar, eh, comprender muchas veces, ¿no? Eh, Porque si ustedes se ponen a pensar, la persona llega con todas sus eh, emociones, ¿no?, y necesidades. Entonces, tratar de ponernos en el lugar, ¿no?, de la otra persona, pero manteniendo nuestra condición, ¿no?, como trabajador o asistente en recursos humanos, ¿sí? A ver, algo muy importante. Bueno, nosotros acá tenemos que convencer, ¿no?, al entrevistador, ¿no?, que nosotros sí somos capaces y podemos cubrir ese puesto, ¿sí? A ver qué otro consejito les doy aquí. Y bueno, muy importante es dar ejemplos, ¿no?, o experiencias laborales o experiencias que ustedes hayan vivido, ¿no?, porque eso va a denotar que ustedes ya tienen una formación, podemos decir, eh, una experiencia, ¿no?, en otros lugares, ¿sí? Y que nos va a permitir a nosotros, bien, esta persona ya tiene un régimen, ¿no? Sabe cómo trabajar. Y en el caso que ustedes no tengan, ¿no?, esas experiencias, bueno,
manejarnos con la verdad, ¿sí? Es decir, sí, yo no tengo experiencia laboral, pero tengo muchas ganas de aprender, ¿sí? Que es el primer paso. Si es la primera vez que nosotros nos presentamos y no tenemos, ¿no? Esa experiencia que muchas veces es el impedimento, ¿no? Para que nosotros podamos trabajar. Lamentablemente, ¿no? En la actualidad se pide como un, digamos, un requisito, podemos decir, experiencia, ¿no? Y muchas veces no la tenemos, ¿sí? Entonces, pero sí tenemos nuestros conocimientos, ¿sí? Y más si soy una persona que recién me recibí, tengo mis conocimientos nuevos, ¿sí? Que los quiero llevar a la práctica, ¿sí? Bien, a ver, ¿nos queda algo? Sí, bien. Ya hicimos, ¿no? La entrevista, ¿no? Al finalizar, ¿sí? Esta entrevista, yo debo hacer una especie, al principio hice un autoanálisis, ¿sí? Cómo debía tal vez presentarme. Luego lo demostré, ¿sí? Y al finalizar la entrevista yo me voy a hacer una especie de una autoevaluación. A ver, ¿cómo yo considero que estuve, ¿no? O cómo respondí ante esa persona tan importante que para mí era el entrevistador, ¿sí? Voy a analizar los puntos fuertes que yo considero que tuve, los puntos débiles, ¿sí? Que allí me van a permitir a mí que todos esos aspectos o equivocaciones que tuve, no volver a cometerlos en una futura, ¿no? Entrevista, ¿sí? Por eso es muy importante que nosotros nos autoevaluemos, ¿sí? Y bueno, ahí serían, ¿no? Los pasos al momento de realizar una entrevista, ¿no? Laboral vista desde las dos partes, ¿sí? Bien, vamos a ver, voy a dejar de compartir, así eh, podemos o me pueden escuchar, ¿sí? Mejor, ¿cómo vamos a trabajar esta parte? ¿Sí? Vamos a realizar un trabajo práctico de aplicación, ¿sí? Yo les decía hace un ratito, ¿sí? Donde ustedes van a realizar, a ver si lo tengo acá, déjenme que lo busque, ¿sí? Ahí se los voy a mostrar. Aquí, a ver, ya lo buscamos y les puedo decir qué van a hacer, ¿sí? A ver, les muestro. A ver, dice, trabajo práctico de entrevista, selección de personal, ¿sí? Tiene su consigna, ¿sí? Y dice, elaborar preguntas que se refieran a cada uno de los tipos, ¿no? De entrevistas que las expliqué hace un ratito, que serían las estructuradas, las no estructuradas y las semiestructuradas, ¿sí? Luego, la otra consigna dice, esquematice, ¿no? Cada una de las estrategias que utiliza el entrevistador, teniendo como referencia cada grupo de entrevistas, ¿sí? Serían aquellas que yo les expliqué hace un ratito, ¿no? Amistosas, agresivas, ¿no? Clásicas, ¿no? Ustedes van a ir dando un ejemplo, sería. Y por último, dice, elabore una entrevista cumpliendo el rol de asistente en recursos humanos, mencione qué haría usted en cada fase, ¿sí? Sería, ¿cómo prepararían ustedes una entrevista? ¿Sí? ¿Cómo se comportarían, que sería el desarrollo, ¿no? ¿Qué harían? ¿Sí? Y, por supuesto, al último. En este caso, me gustaría que ustedes tomen el rol, ¿no? Ya cumpliendo el rol de asistente,
¿qué harían? ¿Sí? Es buenísimo porque a través de esta consigna ustedes pueden ir llevando a la práctica, ¿no? Una actividad que en un futuro la van a realizar, ¿sí? Y bueno, también les voy a dejar, ustedes saben, ¿no? Que tenemos el cierre de módulo y que es tratar de aplicar, ¿no? Todos esos contenidos que vinimos viendo en estas últimas clases, ¿no? Desde el primer día que volvimos de nuestras vacaciones hasta, si quieren, pueden hacer la aplicación de este tema que vieron hoy, ¿sí? Entonces, eso lo pueden hacer, ¿sí? Y bueno, ¿no? Ya nos estarían quedando poquitas clases, como les dije en un principio, ¿sí? Nos va a quedar, bueno, ya el próximo sábado, ya estamos en marzo, ¿sí? Uy, no nos queda casi nada. Nos queda el 4 y nos queda el 11, ¿sí? Allí voy a tratar, me gustaría, ¿no? Ver si podemos analizar algunos aspectos de grafología, ¿no? Que nosotros utilizamos en recursos humanos, que nos va a servir para conocer, ¿no? A la persona. Y también les voy a tratar de conseguir algunas, digamos, pruebas, ¿no? Que normalmente se realizan, ¿sí? Cuando uno se va a presentar a una entrevista, ¿sí? Y ya allí estaríamos muy cerca del final, ¿sí? Bueno, yo les voy a estar enviando, una vez que termine la clase, les envío, como saben ustedes, el material, ¿sí? Lo que estuvimos viendo, la clase y el trabajo práctico, ¿sí? Cualquier duda, ustedes ya saben, me envían un mensajito y yo los voy guiando, ¿sí? Bueno, espero, no sé si los puedo ver el próximo sábado, si no, no hay ningún problema porque ustedes ya saben, pueden ver la clase grabada, voy a enviar los contenidos al campus, aunque no sé si ustedes lo manejan, ¿no? Aunque muchos me dijeron, no, yo prefiero manejarme por el grupo, pero bueno, es otra modalidad, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo entonces el próximo sábado, ¿sí? Que estén muy bien, ¿sí? Muchas gracias.